Hola a todos, chicas y chicos, bienvenidos una vez más a los análisis de Roberto, el programa donde te analizo tus películas, series y videojuegos favoritos para que tengas una visión más compleja de todo a lo que tú te expones. Hoy vamos a estar analizando lo que ustedes ya se estarán imaginando, ¡Valiente! Otra de las entregas, creo que de Pixar, de Disney, no sé, de alguien era la entrega, y vamos a estar viendo el trasfondo de esta película. Pero antes de eso, recuerden lo de siempre, por favor. Si eres nuevo acá, suscríbete a este canal, por favor. Presionen la campana de notificación para que tengas los anuncios de Roberto. Dale me gusta a este video, por favor. Y comenta. Eso es fundamental aquí. Pégate tu comentario, di lo que piensas, exprésate. Y vayan a mis redes sociales, Twitter, con mis pensamientos más profundos, a mi Instagram, para que vean mis fotos, que yo siempre salgo bien en mis fotos. Y vayan a mi Patreon, por favor. Necesito que vayan a mi Patreon, lo revisen y si pueden, me donen dinero. Necesito ganar dinero con esto de alguna forma. Y dicho todo eso, vamos de inmediato con el análisis de Valiente, que en su inicio nos muestra a una niña jugando a las escondidas con su madre. Y eso ya es relevante para lo que va a ser el análisis de la película. Es decir, hablamos de dos personas que están interactuando por medio del juego, que tienen una relación que si bien es paterna, o materna en este caso, lo pasan bien, tenía que ver con eso. Y esta niña, esta chiquilla pelirroja, se llamaba Mérida, y era una princesa de un reino, donde el padre era como bien desastrado, era una especie de rey vikingo, no sé, era como algo raro. Ustedes en los comentarios, por favor, me dicen qué tipo de rey era el padre. Pero era como bien bruto el papá. Era como que le gustaba la cacería, era como salvaje el caballero. Además era gigante así y era gordo. Y la mamá era todo lo contrario. Era como bien circunspecta, como que quería todo perfecto. Pero a pesar de eso, ella todavía tenía la capacidad en ese tiempo de jugar con su hija. Lo pasaban bien ellas dos. Era muy lúdica la relación que tenían. En esa secuencia, el papá le regala un arco a la cabra chica, a la niña. Y que en el fondo el papá veía que esa era la naturaleza de la niña. Que le gustaba tirar flechitas, cazar, ser una salvaje. Y Mérida toma el arco y lo lanza. Y falla porque era chiquitita todavía. Pero no va a ser siempre así. Como ustedes saben, si ya vieron la película, si aquí están viéndolo únicamente por el análisis y por ver a Roberto, tu amigo de YouTube. Y estaban en eso cuando a Mérida se le cae una flecha en el bosque. Entonces corre hacia el bosque y habían unas luces que la llevan por el bosque. Y yo pensé, oh, Mérida, te va a salir el lobo y te vas a friquear. Pero no. En el fondo ella vuelve con sus flechas y todo era pura felicidad. Pero allí aparece un oso gigantesco a agredirlos. Y el papá tiene que defenderlo a su familia del oso. Y la mamá obviamente toma a la niña y se la lleva corriendo en un caballo para salvar a su hija. Y el papá se queda a luchar con el oso. Y pasan los años y la película nos muestra que el papá sobrevivió al ataque de este oso, que era un espíritu maligno que había venido a atacar a este grupo de hombres que estaba en el campo teniendo un día de picnic. Con un canastito y con bebidas, jugos y diversas cosas. Y el papá perdió una pierna en medio de esa batalla con el oso. Y era bien interesante porque eso ya va a demostrar el trauma que se genera en la mamá de Mérida. Porque justamente la película nos muestra cómo Mérida despierta ya una joven así, pelirroja, exuberante, salvaje. Y era floja. Y era desastrada como el papá. Y le gustaba andar por la vida correteando así por la casa. Y era como bien salvaje, o sea, era incorregible. Hacía lo que quería. Y la mamá, por el contrario, seguía siendo muy circunspecta. Entonces, ya de entrada se nos presenta cuál era el conflicto que tenía Mérida. Fíjense, en el fondo Mérida se estaba rebelando ante la mamá. Porque la mamá vivía diciéndole, no, Mérida, tienes que asearte, tienes que limpiarte, tienes que peinarte. Y siempre la estaba educando para ser una princesa o una futura reina. Entonces siempre
la estaba como reprimiendo. Entonces Mérida quería ir por la vida a lanzar flechas y andar en su caballo. Y la mamá le decía que no, pues que las mujeres no hacían eso. Que ella tenía que hacer lo que se esperaba de una dama de alta alcurnia. y eso friqueaba a Mérida. Estaba chata con el tema. Si ella quería ser libre. Porque era su naturaleza. Entonces la mamá siempre le estaba educando y le estaba haciendo tocar el clavicordio, no sé qué cosas tocaban. ¿Qué más? Que tenía que bordar, tejer, servir el tecito. Lo que se esperaba de las niñas en ese entonces. Las niñas nobles, porque si eras campesina en la edad feudal te jodías. Simplemente tenías que ir a cuidar de la tierra. Y, bueno, es muy interesante lo que pasa con la mamá de Mérida, como yo les digo, porque ella se vuelve así, producto del trauma que había ocurrido en ese entonces, con el ataque del oso. O sea, ella dice, si yo dejo que esta niña se vaya por la vida, potencialmente podría enfrentarse a un nuevo peligro, como el que fue que enfrentó mi esposo, y que le causó la pérdida de su pierna. O sea, se fijan, hay un trauma muy profundo detrás de eso. Entonces ella se vuelve muy reprimida, porque no quiere que la niña sufra, en el fondo. Tenía que ver con eso. Pero a su vez, eso causa que Mérida se friquee. O sea, porque tanta represión en ella termina haciendo que se vaya al lado contrario, justamente como una forma de rebelarse de todo lo que le hacía sufrir su mamá, que es propio de los adolescentes, si se fijan. O sea, la película ya nos está articulando temáticas muy propias de lo que ocurre con los adolescentes. Yo les digo que las películas infantiles en general, bueno, no sé si llamarlas infantiles ya a esta altura, sobre todo las de Pixar, como temática general, lo que yo he percibido, desde mi grado de experto en este campo, es que siempre habla sobre la relación entre padres e hijos. Esas relaciones difíciles. Justamente porque son el público de las películas. O sea, piensa que van los cabros chicos al cine y van con los papás. Alguien los tiene que llevar al cine. En el caso mío me mandaban a mí porque era el primo mayor. Como ustedes recordarán, fui por ahí a ver El Rey León con mis primos chicos. Y lloriqué. Pero ahora llevo cerveza, como saben. Bueno. Y ellas tenían esa relación. Y en medio de eso, Mérida, se muestra como Mérida lo único que anhelaba era un día que ella tenía, que era donde podía salir al campo y hacer lo que quisiera. Entonces ese día salía montado en su caballo, correteaba y lanzaba flechas. Que era lo único que sabía hacer, por lo visto. No estudiaba matemática, nada. Y era súper seca lanzando flechas. Iba súper bien en eso. Y volvía a la casa y estaba esperando su familia, que tenía 3 hermanos chicos que eran bien pintamonos, como decimos en Chile. No se quedaban nunca quietos. Ay. Y hay el mito en Chile que antes a los niños les daban whisky, así fondeado en la mamadera para que estuvieran más quietos. No sé si es verdad, pero ahora los cabros chicos son demasiado extrovertidos, son muy pintamonos, no se quedan quietos. ¿Qué les pasa, niños? ¿Consumen mucho azúcar? Díganme en los comentarios, por favor. ¿Por qué no se pueden quedar quietos? Como Roberto. Que es un templo de sabiduría. Bueno, y en ese marco, Mérida llega a la cena y está el papá comiendo así unos filetes, unos tutos de pollo, no sé qué estaba comiendo, pero no tenían cubiertos, nada, o sea, comían así igual vikingo, fuerte y bruto. Y Mérida era igual, o sea, llega, se sienta en la mesa y come de forma toda desastrada. Y la madre se friquea y le dice que tenía que sentarse y servirse el alimento como una princesa. Y nadie le hacía caso a la mamá. Ay. Y era bien interesante porque, bueno, rememorando un poco lo que ocurría en la secuencia donde Mérida salía sola por el campo, allí ella escalaba una montaña, recuerdo, y tocaba una catarata, algo así, que en el fondo mostraba su estado salvaje, o sea que ella no podía escapar de su naturaleza. Ese era su tema. Sentía que su madre la estaba reprimiendo porque no la dejaba ser como ella era, una guerrera. Y en medio de esta cena que tenían ellos como familia, la mamá estaba abriendo las cartitas
le llega el correo. Y venían las cuentas, los cobros, el pago de la luz, del agua, del Patreon de Roberto. Y ahí se da cuenta que muchos habían aceptado. Le dice a su esposo y a la hija. Entonces quedan todos mirándola, a la mamá. Y ella le dice que ahora Mérida tenía muchos pretendientes porque en todos los otros pueblos o reinos, no sé qué sería, habían aceptado cortejar o ser pretendientes de esta princesa, a la que nadie había visto por añadidura. No tenían YouTube, no tenían Instagram, no tenías cómo conocer a la otra persona en esa época. Y Mérida se friquea porque no quería casarse. Si todavía ni siquiera había pololeado con nadie. Pololeado es ser novio, así le decimos en Chile. Ni siquiera había, no sé, ni siquiera había conocido al amor de su vida. A su Roberto. Y en ese marco se friquea, pues le dice, no, pues mamá, ¿cómo me vas a estar casando si yo soy una chiquilla todavía? Si todavía me gusta andar jugando por el campo tirando flechas, pues, déjame ser. Todavía no voy ni a la universidad de princesas, pues, y ya quieres que me case. Ay. Recuerden que en esa época las niñas creo que se casaban como a los 12 años. Que es lo que se relata justamente en la obra inmortal de Shakespeare, Romeo y Julieta. A Julieta la querían casar a los 12 años. Ustedes recordarán. Obviamente con un viejo. No con un joven apolíneo como Roberto. Ay. Y en ese marco se produce la discusión entre Mérida y su madre porque le andaba buscando pretendientes. Como otros. Conozco personas que le buscan pretendientes a su hija. Es una historia real, pero no la voy a contar. Y en ese marco Mérida se friquea, pero no le queda otra que aceptar lo que le dice la mamá, porque ella le explica, mira hija, tú debes aceptar tu rol social. Debes aceptar que en el mundo cada persona tiene su lugar en la existencia. Pobre Mérida. Y le dice, como tú eres mujer y eres princesa y vivimos en la edad feudal, no te queda otra que casarte. Ese es tu rol social. Entonces la mamá le explica que en el fondo ella tenía que hacer eso, porque si tú no aceptabas tu rol social, ibas a generar el caos en el mundo. Y eso ya me parecía muy interesante porque por una parte, la mamá le habla en esa secuencia sobre la importancia de aceptar la naturaleza de las cosas, pero ella no acepta la naturaleza de la hija. O sea, no acepta que también si ella no tenía la capacidad de aceptar a la hija como era, eso también podía producir caos. Que es lo que muchas veces los papás hacen con los hijos. No los dejan ser en el fondo. O sea, la idea es entrar en un equilibrio. Porque igual yo les digo, hay cabros chicos que son demasiado pesados. Los papás los dejan ser mucho, entonces no limitan su naturaleza. Bueno, y se produce la secuencia, como ustedes recordarán, donde Mérida recibe a sus pretendientes, que eran todos vikingos fuertes y brutos, pues, como el papá, como son los vikingos. y Mérida los vence a todos, pues se friquea y dice, no, ninguno de estos tipos me gusta, son todos como medio feitos. Y además son incultos. Así que se mete a las competencias porque ellos iban a organizar una competencia porque Mérida en el fondo venía a ser una especie de trofeo. Ay, que me acuerdo de situaciones de mi propia vida. Donde yo era una princesa y me querían cortejar. Y querían competir por mí. Por la princesa Roberta. La princesa Roberta. No. Y Mérida, para demostrar que ninguno de estos chicos estaba a la altura de ella, se mete a la competencia del arco y flecha y les gana a todos. Y se va. Dice, no, ninguno de ustedes se la puede conmigo. Y se va al bosque arrancando porque no quería casarse en el fondo. Lo cual estuvo bien, pues si uno tiene que hacer lo que quiere. Salud. Y estaba choreada, estaba friqueada Mérida con el tema. Entonces se va al bosque siguiendo unas luces, creo. Y allí llega a una casa abandonada. Que no estaba abandonada. Era la casa de una bruja. Pero era interesante porque en el fondo era una anciana que se dedicaba únicamente a tallar osos. Lo cual es muy relevante
Porque en el fondo, si te fijas, se nos muestra precisamente a una mujer que, al igual que Mérida, está obligada a ocultar su naturaleza brujeril para no causar caos en la sociedad. Entonces viene a ser una especie de alter ego de lo que le ocurría a Mérida. Y ella, en ese marco, oculta su verdadera naturaleza, pero esta chiquilla la descubre. Le dice, no, tú eres una bruja, te caché, porque tienes poderes mágicos y la escoba anda correteando por aquí sin que nadie la detenga, sin que nadie la esté manipulando. ¿Se fijan? Entonces ahí Mérida le cuenta sus dramas, pero le dice, mira, brujita, ¿sabes qué? Mi mamá es muy reprimida y es muy represiva conmigo, no me deja tranquila, no me deja ni siquiera salir de carrete por ahí con mis amigos. De hecho, no tengo ni amigos, pues le dice. No tengo amigos de mi edad, estoy encerrada todo el día en el castillo, no hay otros cabros chicos con los cuales jugar. Y mi mamá quiere que esté encerrada toda mi vida. No me deja experimentar la vida. Y la bruja al final le revela, ya mira, sí, soy una bruja, ya me cachaste. No lo puedo ocultar más. Entonces Mérida andaba con un collar de plata y se lo presenta a la bruja y se lo ofrece como pago, porque la bruja parece que andaba como media hambrienta. No comía hace varios días y parece que estaban mal las cosas en el sindicato de brujas, estaban en paro. Pero se le ofrece el collar a cambio de que le haga un encantamiento. Entonces, ¿cuál es el encantamiento que pide Mérida? Que encante a la mamá. Le dice, ya, brujita, ¿sabes qué? Dile, quiero que encante a mi mamá para que sea más buena onda, más cool. Que deje de ser tan pesada conmigo. Que sea más simpática como cuando era cabra chica, porque ahí yo jugaba con ella y jugábamos a la escondida y lo pasábamos re bien. Ahora que crecí ya no... Y después de que mi papá, el oso, le cortó la pierna, ya ella no se interesa en jugar conmigo. Ya. Y la bruja hace el encantamiento. Y era muy interesante porque Mérida se vuelve feliz al castillo y dice, bacán, ya, ahora vamos a ser todos felices porque ahora mi mamá va a ser más simpática. No va a ser tan cerrada de mente. ¿Y qué? Llega a la casa y la mamá se había convertido en un oso. Y esa secuencia me pareció genial porque en el fondo la mamá de Mérida, a pesar de ser un oso, es decir, una bestia salvaje, seguía siendo como la mamá. O sea, se fijan, a pesar del encantamiento no podía escapar ella a su propia naturaleza. Entonces ella, a pesar de que era un oso, caminaba así muy circunspecta como ella, como una reina, como la mamá de Mérida original. Y era muy delicada así y no quería andar por lo salvaje y le daba miedo todo. Entonces era interesante porque a pesar de haber recibido ese encantamiento, esta señora no podía escapar a su naturaleza, que era justamente lo que también le ocurría a Mérida. Y por eso, como yo les digo, es muy interesante porque esta madre y esta hija se ven obligadas a comprenderse la una a la otra, a entrar en el mundo de la otra, a tratar de entenderla. Por eso me parecía muy interesante que Mérida quería que la mamá fuera como ella, que la entendiera a ella. Y fíjense, el encantamiento convierte a la mamá en una bestia salvaje, o sea, en algo similar a Mérida. O sea, la mamá se viene a convertir en la forma en la que Mérida era percibida por el resto del mundo, justamente como una bestia salvaje, porque no tenía control de sí misma, porque no tenía educación, no tenía buenas maneras. Y en ese marco, Mérida se ve obligada a proteger a su mamá, porque tienen que escapar, porque como le tenían miedo al oso, todos piensan que era el oso que había vuelto a atacar el castillo. Y el propio esposo quiere acuchillarse a su esposa. Porque no se da cuenta que el oso no es el oso antiguo, sino que es su esposa transformada en oso. Y todos estos vikingos salen persiguiendo a la señora, que era un oso. Que sale corriendo así muy delicadita la señora. Y Mérida tiene que proteger a su mamá. Se da cuenta y dice, chuta, la embarré. Típico de estas películas. Y ella tiene que llevarse a su mamá al mundo salvaje y protegerla y esconderla y buscar una solución para lo que ella había causado. Y era interesante que en esas secuencias donde ellas tienen que estar en la intemperie, en el bosque,
Mérida se va dando cuenta paulatinamente que su mamá tiene cosas buenas. O sea, que no era solamente represión y maldad, sino que empieza a ver a la mamá con los ojos de un ser humano, paradójicamente. O sea, empieza a ponerse en el lugar de su mamá. Empieza a entender que su mamá lo único que hacía durante todo el tiempo era intentar protegerla a ella. Y a su vez, su mamá, al ver el mundo salvaje en el que vivía Mérida, se da cuenta que ella también, que su hija también tenía cosas buenas. O sea, que su lado salvaje, su lado más juguetón, era lo que le permitía justamente protegerla a ella en esos momentos de dificultad. O sea, ambas tenían que aprender a aceptar la naturaleza del otro. Que a mí me parece una de las ideas más bonitas de la película. Por eso en el final de la película, yo me adelanto porque para qué les voy a contar toda la película. Igual hay harto que analizar, pero para qué ir tan lejos con el asunto. Y recuerdo que en el final, como ustedes recordarán, valga la redundancia, Mérida tiene que salvar a su mamá una vez más. Pero en ese marco, porque llegan estos vikingos a sacrificar a este oso, u osa. Y en ese marco Mérida protege a la mamá, pero llega el oso, el espíritu verdadero, el espíritu malvado, que ataca a todo el mundo y que va a atacar justamente a Mérida. Y en ese marco la mamá se interpone como osa y protege a su hija del mal. Entonces eso ya era interesante, ¿se fijan? Porque ahí es donde Mérida se da cuenta que su mamá siempre le estaba protegiendo, que quería protegerla. Y que a veces, es cierto, se le iba un poco el tema con el exceso de protección, pero siempre tenía que ver con eso, ella la estaba protegiendo. Así que en ese contexto era bien interesante porque al final llega el momento en que salva a Mérida esta señora y Mérida empieza a desesperarse porque su mamá no va a volver. O sea, se da cuenta que va a quedar transformada en una osa. Y ella allí se da cuenta que ella quería a su mamá como era. O sea, la valora tal cual es. No quería que fuera como ella. O sea, en el fondo la hija y la madre se dan cuenta que ambas se valoraban a sí mismas con su propia naturaleza, por su propia forma de ser. Y esa secuencia a mí me conmovió mucho y era muy bonita cuando ella abraza a su mamá. Porque allí es cuando la mamá recupera su forma. Porque en el fondo ambas se aceptan, se valoran y se quieren por como eran. Y por eso en la secuencia final de la película, como ustedes recordarán, aparecen ambas montando a caballo y jugando y divirtiéndose. O sea, habían superado ese trauma infantil causado justamente por el ataque del oso. Y que es justamente de lo que habla la película, como yo les decía. O sea, la importancia de ponerte en el lugar del otro, de aprender a comprenderlo y valorar a las personas como son. No intentar imponerles tus puntos de vista o tu forma de ser. Yo pienso que en el mundo cada persona es valiosa, con sus virtudes y con sus defectos. Y por eso yo pienso que tú, amigo o amiga, son importantes y tienen que aprender a aceptar su naturaleza, pero también aceptar la naturaleza de los demás y sobre todo tratar de comprenderlos. Así que chicas y chicos, yo creo que por aquí vamos a dejar el análisis. Como ven, hay mucho que analizar del caso de Valiente, una película bien bonita, bien interesante. Y en el final yo reitero mis anuncios de siempre. Si les gustó este video, denle me gusta por favor, denme aplauso público, comenten lo que les pareció de la película Valiente los que la vieron. Suscríbanse los que no se han suscrito, denle a la campana de notificación para que no se olviden de nada. Vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter, donde van a tener mis pensamientos más originales. Vayan a mi Instagram con mis fotos del día a día. Y vayan a mi Patreon, principalmente allí, para que me donen dinero y me hagan mucho más rico de lo que ya soy. Porque ustedes saben que yo necesito también apoyo monetario para seguir haciendo crecer este canal con el paso de los años. Así que ya pues, muchachos y muchachas, les reitero mis agradecimientos por haberme acompañado hoy en un nuevo análisis friqueado de estas series y películas que tanto te gustan y que tanto han estimulado tu imaginación. Y te reitero que tengas un gran día. ¡Chao! Nos vemos en el próximo video.